tenemos? Y con lo que vamos a informar para que ustedes lo tengan. Llevando adelante un ajuste, me parece, con el audio, se va a llevar adelante una conferencia de prensa. Me parece que los carteles que directamente tienen en la mesa es más que significativo. Paritarias Nacional, docente, ya, CETERA, bueno. Es la reunión de CETERA, exactamente quienes se encuentran reunidos. ¿Cuáles van a ser las novedades y qué es lo que puede llegar a pasar? Yo, si mal no recuerdo, pero bueno, ya perdí un poco la noción de los números, esperaban algo así como un 15% más de recupero en el Mira, acá hay un tema muy importante, ahora lo vamos a charlar con Ernesto Adida, que está ingresando, incentivo docente, lo hablamos ayer. A ver, el gobierno, además de cortar los subsidios al transporte en el interior del país, cortó el fondo de incentivo docente y obviamente esto implica una grave desfinanciación para los gremios. A ver si escuchamos ahora, a ver la conferencia de CETERA. Buenos días a las y los periodistas y a los compañeros y compañeras, secretarios generales y miembros de Junta Ejecutiva de CETERA de todo el país. Estamos haciendo una conferencia de prensa para plantear algunas de las cosas que nosotros venimos planteando en estos días, que tiene que ver, por un lado, con el pedido de Paritaria Nacional Docente. Hemos reiterado nuestro pedido por escrito, en forma personal, todos los gremios docentes con las autoridades del Ministerio de Educación, de la Secretaría de Educación y del Ministerio de Capital Humano. Hemos tenido conversaciones informales cuando este gobierno asumió, donde se comprometieron a convocar a paritaria. Hasta ahora, y faltando muy pocos días para el inicio del ciclo lectivo, no hemos sido convocados. El otro tema que queríamos comentarle es que no se depositó el FONID y el Fondo Compensador a las provincias. Aquí nosotros después le vamos a entregar un material que tiene que ver con los fondos que la Nación no depositó a todas las provincias de Argentina, vinculados al Fondo Nacional de Incentivo Docente y al Fondo Compensador de Desigualdades Salariales. Esos fondos son fondos creados por dos leyes. La primera, que es la del FONID, es de 1998, gobierno de De la Rúa. La segunda es del 2006, gobierno de Néstor Kirchner. Esos fondos no fueron enviados a las jurisdicciones y tampoco, como pueden ver aquí, se envió lo de comedor y copa de leche. Estos fondos son fundamentales porque la mayor cantidad de niños, niñas y jóvenes que se alimentan en los comedores escolares de las escuelas. No solo no se mandaron los fondos a los comedores de las organizaciones sociales, sino que tampoco se enviaron las partidas que son refuerzo nutricional de comedores escolares. Este es un fondo que la Nación envía para complementar lo que ya los gobiernos provinciales están poniendo. Frente a este escenario grave que nosotros estamos viviendo, porque peligra el inicio del ciclo lectivo de no resolverse estos temas que menciono, van a llevar a un conflicto porque las provincias han parado el diálogo con nuestros sindicatos en todo el país y las paritarias provinciales porque no están resueltos todavía estos temas. Ni hablar de otras partidas, que también les vamos a entregar el material, de otras partidas que tienen que ver con fondos vinculados a lo pedagógico. Este conflicto que estamos desarrollando no es un conflicto solo salarial. Aquí están en juego programas pedagógicos, educar, conectar igualdad, lo que tiene que ver con comedores escolares, la quinta hora o la extensión horaria que tampoco se giró a las provincias,
programas pedagógicos y educativos que tienen que ver con el fortalecimiento de la educación pública. Los gobiernos llegan al gobierno hablando de educación, todos. Luego, después del triunfo, como está pasando con Milei, tenemos la situación de que se está desinvirtiendo en educación. Lo que estamos defendiendo son leyes que conquistamos en la democracia, en el caso del FONID, ayunando en la carpa blanca durante años, 1003 días de ayuno para conseguir la ley de financiamiento educativo. Las leyes que conseguimos posteriormente, como la ley del Fondo Compensador, han sido producto de la lucha de Cetera y los docentes de todo el país. Y en ese sentido decimos que lo vamos a seguir defendiendo, porque no estamos defendiendo una cuestión absolutamente sectorial o corporativa, como quieren decir en algunos sectores, sino todo lo contrario. Estamos defendiendo la calidad de la educación. Y les decimos a los papás que si no fuera por las y los docentes, muchos de los fondos que están en educación no existirían. Si no fuera por las y los trabajadores, muchas de las conquistas que hoy tenemos no existirían. Y quiero acá solidarizarme con los compañeros y compañeras del CIPREVA y de los medios públicos, porque vamos a defender la educación, la ciencia, la cultura, los medios públicos, conectar igualdad y educar. El otro fondo que no se ha enviado, para terminar, es el fondo que tiene que ver con la continuidad de las obras en las escuelas. Estos temas no son un tema menor. Hubo gobiernos que invirtieron mucho en infraestructura escolar y hubo otros que no invirtieron nada. Hoy las obras están paradas en toda la Argentina. Estas obras son jardines de infantes, escuelas primarias, escuelas técnicas, escuelas secundarias, escuelas especiales, institutos de formación docente a lo largo y ancho del país. Esta infraestructura es fundamental para empezar las clases. Y para los que dicen o de alguna manera subestiman la educación pública, hay que decirle que la escuela pública va a seguir de pie, enseñando, resistiendo y soñando, y que nos importan las clases de los pibes. Nos importan que nuestros niños, niñas y jóvenes vayan a la escuela. Y por eso llamamos la atención al gobierno de Milei para que convoque a paritaria y resuelva este conflicto. También lo hacemos con los gobiernos provinciales para que con urgencia convoque a nuestros sindicatos y se resuelva este tema. Por último, les quería informar dos últimos temas. Que la justicia falló a favor de Cetera y contra el DNU 7023 en lo que tiene que ver con la criminalización de la protesta. La justicia, como ya lo hizo en el año 2004 y como ya lo hizo la Organización Internacional del Trabajo, reconoce el derecho que las y los docentes tenemos para protestar y tenemos por protestar. Esto es muy importante, es un fallo reciente, les vamos a entregar también en ese sentido una nota. Por último, último tema, el tema jubilatorio. Intentan que retrocedamos en las leyes que conseguimos sobre la jubilación docente y los regímenes especiales. Aclarar que tenemos una jubilación que luchamos en la calle
y que esa jubilación tiene que ver con los aportes que nosotros hacemos los activos. Por eso nos jubilamos, además aportando más a las cajas. Está en riesgo no solo la jubilación general, sino los regímenes nacionales por el que se jubilan muchísimas provincias en la Caja Nacional, y también están en riesgo las cajas provinciales. Por nuestros jubilados, por las y por los docentes, por la escuela pública vamos a seguir peleando. Gracias por estar acá y quedamos a la espera de lo que ustedes quieren preguntar. ¿Alguna pregunta? Sí, identifiquen de qué medios son y escuchamos. Buen día, Sonia Hernán Mundo de Radio Nacional. A propósito, dando cuenta de todo este panorama que mencionabas, ¿ustedes tienen previsto iniciar algún tipo de plan de lucha, de movilización, o esperan efectivamente la convocatoria del secretario Torrendel? Nosotros nos hemos comunicado con el secretario de Educación, le hemos pedido una reunión urgente, iba a ser la semana pasada, estamos pidiendo que sea esta. Nosotros hoy tenemos plenario y reunión de Junta Ejecutiva, vamos a tener congreso de CETERA antes del inicio del ciclo lectivo. Lo que estamos diciendo es, convóquenos a paritaria, paguen el FONIR, paguen el fondo compensador, porque las y los maestros queremos que las clases comiencen. No es nuestra responsabilidad si hay un conflicto al inicio del ciclo lectivo. La responsabilidad es del Estado, que a muy pocos días de iniciar el ciclo lectivo todavía no nos han convocado. Y en esta situación, porque algo que no dije es la situación en la que nos encontramos a partir de la asunción de Milei. Aumento de los alquileres, aumento de la canasta alimentaria, aumento de la canasta escolar, aumento de las tarifas, aumento del transporte que también le quitan las provincias. Le queremos decir al presidente que los que vamos a perder en las provincias no son los gobernadores, son las y los trabajadores a los que se les está quitando los fondos para poder viajar, para ir a la escuela, para tener comedores escolares. Esto hay que dejarlo muy claro, porque parece que luego de la ley ómnibus hubo una pelea o una venganza, no sé cómo llamarle. La verdad no es a los gobernadores, es a los ciudadanos y a los pueblos de cada una de las localidades de nuestro país que están afectando. Así que nosotros decimos que peligra el inicio del ciclo lectivo, pero que estamos dispuestos a dialogar porque queremos que haya paritaria y queremos que haya clases. Siempre lo hemos querido. Acá, Sonia, buen día. Rodrigo Jorge de Radio Mitre. La consulta es específicamente, habida cuenta de este mensaje que dan, que es una advertencia al presidente, una amenaza, y a tan pocos días del comienzo de clases, ¿qué es lo que finalmente va a terminar pasando? ¿Qué es lo que van a hacer los gremios? Y si le van a pedir a la CGT que confluya en una gran protesta nacional, habida cuenta que la Central Obrera ha adoptado una actitud proactiva frente a los reclamos sociales. Es un pedido, como lo hemos hecho por nota y por carta documento. Es un pedido, nosotros no amenazamos a nadie, son otros los que amenazan. Nosotros somos docentes, no usamos lenguaje bélico, no tenemos lenguaje de odio, nunca lo hemos hecho, hay otros que sí lo hacen, incluso en los medios. Nosotros pedimos, solicitamos, que es lo que corresponde a cualquier docente. Nosotros hemos pedido por nota las reuniones, se lo hemos comunicado personalmente al secretario Torrendel. Hemos enviado el viernes pasado 3 cartas documento, una a la ministra Petovelo, otra al ministro de Economía Caputo y otro al secretario de Educación, pidiendo el pago del FONIR y del fondo compensador, porque son leyes y las leyes en la Argentina se cumplen. Eso es lo que le enseñamos nosotros a los chicos en la escuela, y también le enseñamos la Constitución Nacional y la conocemos. Entonces lo que nosotros hemos hecho es solicitar que nos convoquen. Hasta ahora
Teóricamente la convocatoria iba a ser los primeros días de enero. Hemos sido muy pacientes, muy pacientes. Ustedes imagínense que es la primera conferencia de prensa que hacemos desde que el gobierno asumió, pero no vamos a mirar de rodillas cómo nuestras escuelas se destruyen, cómo no se construyen los jardines, cómo los pibes llegan. Ya en diciembre nosotros teníamos problemas con la alimentación de los pibes en las escuelas por el aumento de la inflación. Quizás el resto del mundo que manda a los chicos a la escuela privada no lo sabe. Nosotros que defendemos la escuela pública y mandamos a nuestros hijos y nietos a la escuela pública, estamos muy preocupados por la situación del hambre de los pibes. Porque el hambre de nuestros pibes y pibas es un crimen, lo venimos sosteniendo. El hambre mata y nosotros vemos esta situación en las escuelas. Necesitábamos los jardines que se estaban construyendo. Hay obras que se pararon en un 90% casi por terminar. Hay obras que están en el 70% y otras en el 50%. Verdaderamente es necesario que esas obras que pagaba el gobierno nacional se terminen. Y la otra cosa que quiero decir, esta carpa blanca o la escuela itinerante no nacieron por casualidad. Nacieron porque los gobiernos nacionales desfinanciaron la educación. Ustedes son muy jóvenes, como dicen en Twitter, ¿no? Pero muchos de los que están acá por ahí van a la escuela primaria o secundaria. La carpa blanca surgió porque los maestros no es que no cobraban mucho, es que no cobraban. Y si nosotros seguimos así, vamos a terminar de esa manera. Los conflictos van a ser porque en este caso no se va a mandar el FONIR. Este mes lo cobramos los docentes porque las provincias lo pagaron. El próximo mes no lo van a poder pagar. Entonces eso nosotros, le reitero, pedimos, como dicen nuestras notas, pedimos que nos convoquen a paritaria y a reuniones para discutir estos temas. ¿Qué tal? Buenos días, Sonia. Fabián Walman de FM La Patriada. Consultarte por dos cosas. Por un lado, el gobernador Axel Kicillof desembolsó 14.500 millones de pesos en la provincia de Buenos Aires para hacer frente al FONIR. Se anticipó que en el mes de febrero, acabas de decirlo, no va a poder hacerlo. Y por otro lado, preguntarles cómo están visualizando el tema de la educación pública con una sociedad que va a tener que pagar cuotas en las escuelas privadas altísimas y esas familias no van a hacer frente si está la escuela pública hoy en condiciones de recibir a esa cantidad de gente que no va a poder afrontar esos gastos. Lo primero es decir que todos los gobernadores pagaron este mes con sus gobernadores o Ciudad Autónoma de Buenos Aires, adelantaron de sus presupuestos todos, las 24 jurisdicciones. Por eso firmaron una carta a los ministros de Educación pidiéndolo a las autoridades nacionales. Todos adelantaron estos fondos. Por supuesto que para todas las provincias estos fondos son muchísimos. Yo después les voy a enviar, les voy a entregar este cuadrito que ilustra lo que significa esto para una provincia, para cualquier provincia argentina. Lo otro... Córdoba no, menos Córdoba, perdón. Lo que sí sabemos es que este mes este próximo mes no lo van a poder pagar. Y eso ya lo dijeron todos los ministros. Lo otro que quería decir es, bueno, lo primero es que va a pasar el tema de que ya pasó en los 90, de que muchos niños y niñas que iban a las escuelas confesionales o barriales o privadas van a venir a la escuela pública. Nosotros estamos orgullosos de que vengan a la escuela pública. Ahora, para eso hace falta fondos. Van a faltar sillas, aulas, infraestructura escolar y eso también es un tema que tiene que estar resuelto. Sonia, una pregunta para vos y una para Roberto, si me permiten. Preguntarte si creen ustedes... Bueno, muy bien, ahí la conferencia de Cetera, entonces Sonia Leso, la titular. Está complicado el inicio de las clases.
En esto, a ver, no fue tajante en cuanto a que ya está anunciado un paro. No, van a esperar la respuesta. Se mandaron, como decía ella, cartas documentos al ministro de Economía, al secretario de Educación, etcétera. Están desde enero esperando reuniones, no se concretan. Están muy preocupados por el recorte del FONID, que es este Fondo Nacional de Incentivo Docente. Claro, la respuesta del Ejecutivo, Ernesto Adida, es, bueno, a ver, la educación está descentralizada, esto es un país federal, las provincias deben hacerse cargo. Sí, en realidad no es tan así, porque la Ley Federal de Educación, que rige desde hace más de 25 años en la Argentina, tiene algunos vericuetos de orden de financiamiento. Si bien la educación está descentralizada y los municipios y las provincias deben hacerse cargo de la educación, hay muchos fondos que, por decirlo de una forma simple, se coparticipan. Digo, con las provincias. Este fondo sería una especie de fondo de ayuda general para los maestros, lo que es casi el 10% del salario de todos los maestros, profesores, etc. Es fuerte el recorte en caso hipotético que no se pague. Y en un salario en la Argentina que está cada vez siendo más licuado por la inflación, es muy complicado que los maestros acepten esto. ¿Qué representa? Porque este es un plus salarial, el del Fondo de Incentivo Docente. ¿Qué representa en el salario? 10%. Digo, el 10%. De promedio. O sea que en algunos casos supera el 20%. Claro. Los maestros tienen un régimen muy particular, maestros y profesores, etcétera, un régimen muy particular en donde, como se mide por las horas que brindan, algunos, por ejemplo... Horas y puntos. Horas y puntos, exacto. Por eso iba a decir, las suplencias tienen otros puntos, etcétera. Por lo tanto, esto en promedio es 10%, pero en realidad, por ejemplo, para los que entiendo que lo que me contaban ayer es que para los que son, por ejemplo, los que hacen suplencias, etcétera, es más. Entonces, digamos, cambia según el régimen. No es tan sencillo explicarlo, digo, si no sos... De acuerdo con... No es que de acuerdo cuántas horas tenés, cuánto cumplís, si no es una suplencia. No, pero igualmente, si es más allá de eso, 10% es un piso mucho, del 10%. Es un piso del 10% y hay una gran preocupación porque en realidad esto que estaban diciendo los representantes de CETERA es lo que está pasando hoy. Hay un desembarco de las provincias en lo que son los sueldos y lo que no saben es qué es lo que puede llegar a pasar los próximos meses. Estamos hablando de marzo, abril, en donde ya los gobernadores... No hablo solamente de Buenos Aires, van a comenzar a tener complicaciones en los pagos de sueldos. Es que, Ana, ¿sabés cuál es el tema que hablamos? Bueno, por ejemplo, citaron ahí en la conferencia de prensa Kicillof que reunió este mes, pudo pagar, pero no fue tan fácil tampoco para Kicillof decir, acá tengo la plata. Los docentes cobraron una semana después porque estaba juntando la plata. Tuvo muchos problemas para juntarla y poder pagar. Imagínense el mes que viene. También, sinceramente, le digo, la situación, esto surge de la gran discusión y la discusión más importante de la Argentina, que es el financiamiento entre el Estado Nacional y las provincias. Esto es un efecto colateral de eso. De alguna manera los docentes lo están diciendo. Los sueldos no pueden quedar, los profesionales. Chicos, la verdad es que en alguna oportunidad de la vida acá en la Argentina había personas o profesiones que eran más que destacados. Docentes y médicos eran los que en realidad siempre fueron respetados. ¿Qué nos está pasando? No pueden quedar con los sueldos en el medio de una discusión. Sí, eso es cierto. No, mirá, Mati nos está diciendo lo siguiente. Gana más un colectivero que tiene una base de $1 millón de pesos que un docente. Más, Estamos hablando claramente de la jornada completa. Los docentes siempre cobraron poco. Quizás a veces más, a veces mucho menos, pero siempre cobraron menos que otros trabajos. Y en realidad el docente es el que forma a todos, a los colectiveros, a los periodistas, a los médicos. Es increíble que en este país uno de las profesiones que menos gana es la de los docentes. Parece que forma a todos. Está bien, pero yo insisto en esto, porque esto se inscribe evidentemente en la pelea entre los gobernadores y el Poder Ejecutivo Nacional. Los gobernadores sabían que esto podía llegar a suceder. Tengo entendido que el gobierno transfirió una parte, creo que 12, de los 47.000 millones de pesos que implica el Fondo de Incentivo Docente. De alguna manera van a tener que ser más creativos, los gobernadores. ¿Está hablando quién ahora? Baradel. A ver, ¿lo escuchamos? Dale. Que se acercaron papás a la escuela porque no tienen la posibilidad de comprar útiles escolares y la necesidad de útiles escolares. El tema de la canasta escolar es un tema también muy complejo en miras al inicio del ciclo lectivo para muchas familias que no van a tener los recursos para poder comprar cuadernos, lápices, lapiceras para que los chicos puedan ir a la escuela. ¿Alguna pregunta más?
Bueno, muchísimas gracias a todos, a todas. Los secretarios generales no se vayan, que vamos a hacer una foto. Están cerrando la conferencia de Sí. prensa. La pregunta es cuál va a ser la devolución del gobierno. Pero es que el gobierno, a ver, acá me parece que hay una confusión fuerte. El gobierno tiene un modelo de país que todavía no está explicitado claramente. Está bien, pero en el medio de este modelo de país que no está explicitado, tiene que seguir funcionando la Argentina. Pero No mirá lo puede que dejar dijo de recién funcionar. Gustavo, mirá lo que dijo recién Gustavo, que es interesante. Las provincias van a tener que ser creativas. Bueno, pasa que en las provincias están muy molestos por una cuestión muy simple. Los dos impuestos que más van a recaudar este año son dos impuestos que no se coparticipan. Las retenciones y el impuesto país. Claro. Acá es un problema, acá no es un problema de amor, es un problema de billetera. Entonces, Acá ¿por no qué es un problema renunciaron de a amor. ganancias durante el gobierno de Massa? ¿Cómo? ¿Por qué renunciaron al impuesto a las ganancias? durante Por, el gobierno de Massa? ¿Quiénes renunciaron? Los Las gobernadores. provincias no, ¿De qué estamos hablando? ¿Los Las gobernadores? provincias no renunciaron. De hecho, los votos en contra que vos tenés son todos de muchísimas provincias, entre ellas, por ejemplo, Córdoba. El que sí renunció a eso fue el actual presidente Javier Milei, que dijo que siempre iba a votar una quita de impuestos. Entonces, digamos, contemos toda la película, porque si no, pareciera que vivimos en Narnia, y no vivimos en Narnia. La realidad argentina es que, y está muy bien que el presidente, visto su ideología anarcocapitalista, esté siempre en contra de cobrar impuestos. Celebrable que proponga eso. Ahora bien, muchísimas provincias le votaron en contra a Massa, incluso provincias peronistas, porque sabían que se iban a ver desfinanciadas. La situación en la Argentina es esta, y es muy simple. El modelo de país que parece estar impulsando el gobierno choca con el modelo que le proponen las provincias. Ya no importa de qué signo político sean, porque son tanto los que se oponen de Juntos por el Cambio, como los que se oponen no por la patria, como los que se oponen de lo que no son de nada. ¿El modelo que plantea el presidente o el modelo que plantea las provincias? Porque la gente después te repite y dice, bueno, no tenés sueldo para pagar a docentes, no hagas festivales, no contrates artistas por 50... Para mí hay que dejar de... Para mí hay Eso una lo gran dice la mentira. gente. Para mí hay una gran mentira. Ernesto, las provincias gastan fortuna en otras pavadas, en otras cosas. Sí. ¿Por qué no gastan eso en pagarle a sus docentes? ¿Cómo Insisto, pagarle la a los educación docentes? está descentralizada. Pero si le en la pagan los Argentina. docentes, no digamos cosas que no son. Las provincias le pagan a los docentes completamente. Lo que están quejándose precisamente es un fondo que es nacional. Lo que están quejando los docentes, el fondo que es nacional. Hoy, en las provincias, los docentes les pagan a las provincias. Eso hizo, desde la Ley Federal de Educación, que vos tengas provincias donde la educación funciona muy bien. Entonces, por ejemplo, un chico de cordobés, un chico mendocino, un chico santafesino se educa muy bien en la primaria y un chico del conurbano se educa muy mal en la primaria. Eso ha causado ciudadanos de primera y de segunda en la Argentina. Y eso también hay que decirlo, porque si no, seguimos hablando en el aire. Acá es muy simple y conciso lo que voy a decir. El gobierno tiene que decidir si va a hacer un gobierno federal o un gobierno unitario. Es eso. Si va a ser un gobierno unitario... No lo tiene que decidir el gobierno. A ver, en la Constitución está que es un gobierno federal, punto. Sí, igual yo sé a dónde va. Bueno, tomemos lo que está diciendo. Me parece que en eso también están las próximas medidas que va a llevar adelante. Quiero tomar algo de lo que se dijo en la conferencia de prensa. Sí. A mí me parece muy importante. Todos sabemos que los docentes no están para darle de comer a los chicos que están muy mal en su casa y que en muchas oportunidades van por una copa de leche también al colegio o para recibir algún tipo de almuerzo y refuerzo de alimento. Ahora, la desfinanciación también va a llegar a eso. Y lo tomo porque es algo que dijeron también en la conferencia de prensa. Y agregaron algo que vos dijiste ayer. Vamos a comenzar a tener muchas complicaciones en lo que son los colegios privados. Porque muchos van a verse realmente complicados para poder pagar la cuota y van a terminar en colegios públicos. Y los colegios públicos no están capacitados para recibir a tanta cantidad de gente. ¿Qué es lo que va a pasar? Mira, esto es muy fácil. Es una paradoja de los... A mí no me gusta la palabra neoliberal, esas palabras que usan librecambistas, capitalistas, lo que vos quieras llamarle, como quieras llamarle. Es un problema que tiene estos gobiernos, que en un intento de reformar el Estado, intenta que crezca lo privado, pero en un principio el shock que hacen es tan grande que lo único que agrandan es el Estado. Claro. No agrandan el sector privado, porque la gente que se queda sin prepago, ¿dónde va a ir? Al Estado. La gente que se queda sin
poder pagar el colegio privado, ¿dónde va a ir? Al Estado. Entonces, Bueno, en un pero primer... no tiene que ser una ofensa eso. Lo que pasa es que el Estado tiene que funcionar bien. En lugar de ser un Estado gigantesco, deficitario, burócrata, tiene que ofrecer Sí, hay buenos una hipocresía, servicios, buen no. servicio de justicia, de seguridad, Sí. de salud. Gustavo, hay que dejar de ser un poco hipócrita en la vida, me parece. Si nos va bien pero a es la todos. verdad. Sí. Estamos No, pues acostumbrados somos a que un el poco Estado hipócritas. haga todo y lo hace A ver, mal, todo lo hace mal. Te quiero hacer una pregunta personal y sé que... Contestame A ver, realmente con lo que Cuidado, pensás. ¿Vos a tu hijo lo preferís mandar a un colegio privado o uno público? ¿yo a un colegio privado? ¿Por qué? Entonces, ¿por qué estamos diciendo esto? Porque- Hay una porque han hecho pelota doble la- vara de los argentinos que es Pero una han hecho guerra de- pelota a la pero educación pará, pública. Vos te movés... Pero ¿por qué estamos perdón, diciendo Pero que no hace entiendo? falta discutir mucho de eso. Vos te movés en el ámbito del AMBA, donde obviamente todos lo mandamos privado. Pero vos salí, andá en unas provincias, chicos, los colegios públicos son muy buenos. Son muy Yo buenos. estaba en el En el sur, interior no sé, son San muy Martín, buenos. Los Andes, Sí. pasá por los colegios. Yo no me hay- recibí. No Uno existe se casi aleja. la educación Sí. privada en No, algunos... uno se aleja, y vamos a decir la provincias, verdad, uno se aleja 150, 200 kilómetros de lo que es el AMBA. Yo me recibí en un colegio público. Colegio Los Bariloche, colegios, chicos. los colegios públicos tienen exactamente el mismo nivel que los colegios privados. Tienen muy buena educación, son realmente colegios, digo, que no han perdido la educación. Obviamente que como Córdoba, ocurre- Lo que le pido a Córdoba, la clase Rosario media, es como acá. de mínima le pido a la clase media que para empezar a resolver el problema que tiene la Argentina, de mínima le pido que deje de ser hipócrita. ¿Hipócrita en qué? El Estado tiene que funcionar. Bueno, supongamos que el Estado funciona mejor, Gustavo, Sí. y vos te rompes una pierna. ¿Querés ir a una clínica privada o una clínica No, pública? pero estamos hablando de educación. La educación, vamos, dale, ¿Sí? vamos a educación. Vos en la ciudad de, Vamos ¿cuántos a gremios educación. docentes Vos me tenés en la, estás ciudad, diciendo- en la ciudad de Buenos Aires? ¿Cuántos gremios docentes tenés? No, ¿qué tienen que ver los gremios? Sí, porque cada semana hacen un paro distinto por cualquier No, cosa. hace un montón que no hacen paro. Ernesto. Hace un montón que no hacen paro. Antonio Hay algo, López, perdón. ¿qué opinas de esto? Yo creo que acá hay que partir de una premisa que es clave, que como venían diciendo, desde el gobierno hay un descreimiento del Estado. Y eso implica un desfinanciación y de todo lo que hace y cómo funciona el Estado, cómo está funcionando actualmente. Y ellos quieren profesionalizar ese Estado. Por eso todo tipo de transferencias a sindicatos, que lo entienden como parte de esa casta, o a las provincias que entienden que están funcionando de forma errónea o de forma ineficiente, tiene que ser quitado o tiene que ser repensado. La educación viene de una lenta agonía, no desde el gobierno de Milei, sino del gobierno de antes. Tal cual. Esta lenta agonía, según las premisas del gobierno de Milei, iba a terminar estallando. Y ellos creen que reformulando ese Estado, repensando ciertas políticas, sacando esos gremios del cual, digo, porque Milei gana también criticando al mismo Baradel que está ahí sentado diciendo defender la educación. Milei ataca a esos gremios y recibe el voto de la gente diciendo estamos de acuerdo que eso no está funcionando porque yo como profesor hace años cada vez recibo un peor sueldo. Entonces, la pregunta es si la respuesta que está dando Milei al cortarle los fondos a esos gremios para, según su premisa, si escuchamos a sus senadores, es repensar el Estado y una vez que yo corto y logro recaudar, logro hacer un superávit fiscal, logro acomodar la economía, logro acomodar el Estado, bueno, puedo empezar a darle tanto al servicio de educación, tanto al servicio de salud, al servicio de seguridad, mejores sueldos, mejor funcionamiento. Creo que ese es el planteo y ese es el descontento también de mucha gente que en parte avala y soporta todavía el ataque de Milei a esta casta, ¿no? Y por eso lo de la casta aprendió tanto. Pero, a ver, a mí me parece que tenemos que comenzar a hacer una diferenciación. Y acá yo, por ejemplo, disiento completamente con vos. Me acerco a la cámara de vuelta. Yo lo que me pregunto es, tenemos que hacer una diferenciación entre lo que fue la campaña y lo que claramente es estar a cargo de un gobierno. Porque vos en campaña podés salir a criticar la casta, a decir que Baradel es una persona que no representa la educación, hablar de la imagen de alguien que para mí no tiene absolutamente nada que ver, pero después tenés que gobernar, después tenés que llevar un acompañamiento. Si salió de alguna manera a reforzar, para mí no, lo está reforzando el Estado, lo está rompiendo, no lo quiere mejorar y no está reforzando esto, la educación pública, Bueno, no está pero pará. reforzando los No, no, hospitales. yo te entiendo, Él lo Ana, que pero la cree gente- es que la gente tiene que terminar en el Yo sector te privado. entiendo, pero la gente también ve del otro lado lo que te plantea Milei, que son siempre los mismos, que está Baradel, que claro, ¿por qué no había inflación antes? No pedían, aumentos antes, te empiezan a chiquear. Está bien, pero poner en eso, algún ¿sabes qué? momento Muchos eso se te referentes- termina, chicos. Obvio, por ahora, Porque sos gobierno. ¿sabes cuándo se termina? Perdón, Leo, cuando llegue la Eso boleta. sigue siendo parte del discurso. A ver, eso yo hablaba con personas
personas ligadas al sindicalismo docente me decían, nosotros sabemos que somos el enemigo perfecto para este gobierno. Eso se termina Entonces, cuando llega la sabemos que boleta. vamos a tener un inicio de clases que va a ser muy complicado y que es muy factible que no empiecen las clases porque el gobierno va a querer que digamos, que esto es lo que la lógica que planteaban gente ligada La creación de a otro los enemigo. sindicatos. El gobierno Sí. nos quiere como enemigos, así Claro, como quiere claro. la CGT. Cristina decía que tenían 3 meses de vacaciones. Había Era un pro señor sindicato, muy- todo. Pero Había ahora, un ¿no es montón de cierto un vacaciones poco esto igual. que dice Leo también? Muchos de los referentes, que los vemos ahí, Ah, sí, además sí. sentados, son militantes políticos también. Entonces, digo, y hay que decirlo también. Son Pero- militantes kirchneristas algunos. Sí, a ver, Entonces, pero es mala antes hacían 10 palabra. millones de paros, Pero ¿viste? es Contra el mala gobierno de palabra, la reta. chicos. A mí me parece que eso es lo que se quiso instalar en la mesa. Es mala palabra que yo piense de tal o de cual manera, no importa si estoy a favor de este gobierno o estoy en contra, o lo mismo con el anterior. ¿Está mal que seamos políticos? No. Si no es en política, ¿de qué manera No, pero resolvemos las pará, cosas? del otro lado ahora sí, bueno, pará, vos tuviste 180% de inflación, ahora saltá, déjame gobernar que recién voy 2 meses. hay Y un la gente señor- obviamente los va a bancar porque todavía no llegaron tarifas, un montón de cosas todavía siguen como estaban antes. Hay que A ver, esperar cuando Ernesto, Había un cambie. señor italiano que se murió llamado Umberto Eco, Ah, bueno. que decía que las redes sociales le habían dado voz a los idiotas. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que antes vos, un señor, opinaba sobre cualquier cosa y la gente en un bar le decía, ¿y vos qué sabés? Si vos no sabés nada de esto. Bueno, ahora le han dado voz y voto a muchísima gente que no sabe nada. ¿A quién? No entiendo Y el dónde gobierno vas. está basado, en gran parte, en lo que esas redes sociales expresan. Muchísimas de esas redes sociales no saben nada sobre Expresan Perdón, las redes Van a sociales formar arriba de un 50%. Digo, yo entiendo lo de las redes sociales y entiendo que a veces las redes sociales potencian personas o gente que opina sin saber. Yo estoy de acuerdo. Pero de ahí a saltar que quien vota a Milei, que gana por arriba de un 50%, es también un ignorante que solo se basa bajo las redes ¿Quién sociales. dijo lo que vota Milei? No, porque digo, si solo No, pensa... pero pará, no pongas palabras en mi boca de lo que yo no dije. Sí, pero vas a entender. Yo no dije nada de eso, no voy a entender nada. ¿Quieren que lo diga más claro? La sociedad moderna, lo digo más claro, para que la sociedad moderna hacía lo mismo con el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Gente que sin ningún conocimiento opinaba sobre cualquier cosa y en la vida, cuando yo era más chico, a vos te decían, ¿y vos qué sabes de eso? Bueno, esa gente tiene voz y voto permanente y está sobredeterminada. En este país siempre fue así, el que no sabe lo No, inventa, no fue así. siempre así. ¿Sabés por papá. qué? ¿Sabés por qué no fue siempre así? Pero ¿cuál es el problema que tenga voto esa gente, que tenga todo el No, mundo que tenga voto? voz y voto en el sentido que no, problema no hay ninguno. Digo que pero por sobra. eso. Sobreactúa. Quizás me estoy expresando mal. No, o- ¿cuál es el o problema que hay esa problema de gente- lectocomprensión? ¿Cuál es Lo ese- que digo es muy simple lo que estoy diciendo, muy clarito. Muy clarito. Quiero decir que el problema es el modelo democrático que estamos llevando adelante. ¿Cuál es el modelo democrático? Que hay mucha gente que opina sin Interrumpimos. saber nada de eso. Tenemos Y una lo que termina entrevista. pasando es que hay gente que Ernesto. dice, la educación tiene que ser así. ¿Y vos qué sabés de eso? Ernesto, tenemos una entrevista en el móvil, nos vamos con Sonia Leto rápidamente, que está conectado con nosotros. Ezequiel Páez. A ver. Bien, te estamos Con la escuchando. titular ese. recetera, Sonia Leso. Gus y Ana, ¿cómo le va? Muy buenos días para todos. Y estamos con Sonia Leso, secretaria general de CETERA, recién finalizada la conferencia de prensa. Bueno, Sonia, buenos días. Comienzo complicado, pedido de paritaria nacional, fondos para los comedores. Sí, estamos pidiendo la convocatoria urgente a paritaria y también estamos planteando que el Gobierno Nacional no envió a las provincias el Fondo de Incentivo Docente ni el Fondo Compensador. Estos son fondos fundamentales junto con lo de comedor, copa de leche, infraestructura escolar. Complican el inicio del ciclo lectivo, estamos a muy pocos días del inicio del ciclo lectivo y estamos planteando la necesidad de con urgencia convocar a la paritaria nacional docente. Nos habían informado que nos iban a convocar la semana pasada o esta, seguimos sin tener novedades. Le hemos pedido tanto al ministro, a la ministra como al secretario la convocatoria urgente y estamos esperando porque entendemos que si eso no es así, el próximo mes los docentes van a cobrar menos, no más. Antes de pasarte con Gustavo y Ana, te hago una pregunta, ¿viste? Están muchos papás mirando del otro lado. Digo, hoy, ¿cómo está la situación? ¿Comienzan o no comienzan las clases? Hoy no lo podemos asegurar, sabemos que la situación es muy compleja y que si no se resuelve esta situación va a estar muy complicado. Nosotros no queremos que no comiencen las clases, todo lo contrario, vamos a hacer todos los esfuerzos para que haya diálogo, pero nos preocupa porque estos fondos nos enviaron y porque además no hay paritaria. Imagínense que tenemos una inflación altísima, que tenemos fondos que todavía no se han pagado a las provincias, con lo cual esas provincias no se lo pagaron a los maestros, o sea que se puede dar la situación que no solo no cobremos aumentos, sino que cobremos menos.
Gus, Ana, los escucha Sonia. ¿Cómo estás, Sonia? Mira, yo me quedé, más allá de que la problemática para mí es muy difícil, gracias por estar con nosotros, yo me quedé con una frase, ¿no? El tema del alimento también termina siendo muy importante si hay un desfinanciamiento en lo que son los colegios públicos. ¿Qué es lo que están reclamando en base a eso y con qué realidad se encuentran ustedes? Mira, la preocupación que tenemos es que tampoco se mandaron los fondos para comedor, copa de leche y programas educativos. Y esto nos preocupa fuertemente porque son fondos que tienen que ver con el funcionamiento de la escuela. Nosotros ya en diciembre advertíamos en las provincias y a nivel nacional que la inflación estaba afectando a los niños y a las niñas. Ahora no se enviaron los fondos a los comedores comunitarios, tampoco a las escuelas. Hay que decir que la mayor cantidad de chicos, yo ayer también se lo decía a un periodista, la mayor cantidad de niños, niñas y jóvenes se alimentan en los comedores escolares de las provincias. Si esos fondos que se tenían que enviar no se envían, bueno, vamos a estar en una situación muy compleja. Sonia, ¿cuál es el sueldo promedio de un docente hoy? Yo entiendo que esto varía de acuerdo a cada provincia. El sueldo varía según cada jurisdicción, pero el sueldo hoy, el piso nacional por debajo del cual no puede estar ningún docente de la Argentina es 250.000 pesos por cargo para un maestro de jornada simple, sin antigüedad. Imagínate lo que significa hoy, con los precios de hoy, con el aumento de alquileres, 150.000 pesos en un gremio entonces mayoritariamente sería de mujeres. el promedio de lo básico, que es muy poco, es un sueldo 250.000. No, a ver. Perdón, 250, 250.000. ¿Cuánto implica la quita del fondo de incentivo docente? ¿Aproximadamente un 10%?